Buenas noches, compañeros. Voy a iniciar la clase de hoy día. Vamos a volver a la planificación de proyectos, pero a mirar un poco más allá con la técnica de la ruta crítica, pero que depende de la técnica probabilística, que viene a ser la técnica del PERT. Esta, como ya habíamos indicado, para recordar, las dos técnicas que han sido creadas en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, que se dieron cuenta de que la planificación de proyectos era muy estratégica, sobre todo para la realización óptima de las actividades que tienen no solo, digamos, la parte eh, que corresponde a las guerras, sino que también sirve para las actividades de carácter de desarrollo en las comunidades, en los países, y también para atender fundamentalmente, inclusive más allá de lo que es una comunidad, se puede ver áreas como solo Latinoamérica o solo Europa o solo Asia o de carácter mundial como es la de la pandemia. Si bien sabemos que es algo anormal lo que ha ocurrido con el asunto de la pandemia, no es algo que ha venido así eh, con preaviso, pudiéndolo haber hecho, porque la verdad es de que quienes han actuado de una manera realmente criminal es de que realmente han creado una enfermedad, ¿no? Esta no se ha generado por la naturaleza o por algún, alguna incidencia que tengamos, sobre todo por el mal uso que hacemos nosotros del planeta, o que, digamos, haya venido desde de los confines del universo aquí para que realmente se haya dado una tragedia realmente de salud muy grande. Ya está determinado que ha sido intencionado. Es decir, hay mucha gente que tiene que responder sobre esto y además no solo son los que han creado el coronavirus, sino los que han financiado aquello, que viene, dicho de paso, es realmente la parte más crítica porque viene de un poder realmente que es incontrolable, que es el poder sobre todo delincuencial internacional. Bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Es toda una incógnita todavía, pero lo deben conocer ya aquellos que están de alguna manera involucrados, porque no solo han jugado con el resto de la población y no ellos, como si ellos no hubieran tenido que ver con esta tragedia, sino que realmente ha sido eh, les está tocando a ellos también, a los ricos, porque estas enfermedades no miran pues realmente si tienes plata o no tienes plata, si eres flaco, si eres gordo, no, sino que directamente inciden al ser humano. Por eso que ha sido lo que se piensa es de que esta es simplemente una decisión que se habría tomado en su momento, pero no por una sola comunidad, sino por varias, donde realmente les interesaba que exista todo este tipo de angustias que estamos pasando. Claro, normalmente los que salimos dañados somos realmente los países que no tenemos el grado de influencia mundial. Es el caso de Bolivia. Bolivia es un país que no incide en forma absoluta en lo que hoy vaya a ocurrir al mundo, ¿no? Más bien de rebote recibimos nosotros todo aquello. De todas maneras, el, la creación de estas dos técnicas de la planificación de proyectos, que son la técnica determinística y la probabilística, necesariamente se puede hacer realmente sin ninguna
estrechez mental en nuestro país. No importa si somos ricos o somos izquierdistas o derechistas, el asunto es que tenemos que crear nosotros la transformación de del mundo en el que nos rodea a nosotros, nuestro contexto, de manera que para ello lo único que necesitamos es poner inteligencia y trabajo. No se puede conseguir esto directamente como si fuera un negocio. No es un negocio, sino es algo que eh, tiene un valor mucho más efectivo en el sentido de que esto va a depender, de esto va a depender la existencia o no de la humanidad y por lo tanto de nuestro país y de, de toda nuestra población que tenemos en el mundo, que de hecho de paso es tan pequeña que realmente no les mueve en absoluto el corazón a nadie, excepto a los que sufrimos, nada más, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con el asunto de la planificación? Cuando se ha definido, no hemos definido nosotros, sino cuando se ha definido que el proyecto realmente es el lugar donde se ejerce la profesión de la ingeniería, sobre todo, y también otras profesiones, pero digamos la ingeniería es particular. El proyecto para nosotros es necesario trabajar, sobre todo para que podamos hacerlo de manera mucho más inteligente y por otro lado más óptima. La ingeniería en particular siempre piensa en optimizar todo, ¿no? Trata de hacerlo lo más barato, lo más rápido y por otro lado de alta calidad. Justo son las tres cualidades que deben tener un proyecto: costo, plazo y calidad, que está en este momento en el mundo entero en crisis, ni qué decir en nuestro país, ¿no? En nuestro país la crisis de los proyectos es muy grande. Eh, Solo probar algunas cosas que vemos que aun cuando no necesitamos eh, referirnos a cifras, porque no las tengo yo, y por otro lado nadie tiene cifras reales, ¿no? Porque todo está mentido, todo está ocultado y bueno, lo único que tenemos que ver son los resultados que vemos alrededor nuestro. Entonces, ah, en este momento, la crisis de los proyectos es que realmente estamos ante una mm, falta de calidad, pero espantosa. La calidad depende mucho de la sociedad, para quienes trabajan, para quienes el proyecto ha sido planificado o ha sido observado para que sea utilizado por la población en general. Y por lo tanto, somos una nación o una comunidad poco exigente. La verdad es de que estamos por algo, tenemos pues angustias cuando estamos en... Hay mucha gente que no quiere mirar ni la televisión, ni quiere ni prender la radio para no saber lo que está ocurriendo, porque quiere igual que esa es un poco la actitud del avestruz, que lo único que hace es esconder la cabeza para no observar nada, ¿no? Y bueno, dejar que las cosas transcurran así. La verdad es de que en este momento una de las tragedias más grandes que tenemos, que no son los proyectos propiamente, sino es la justicia. Es realmente el poder legislativo y ejecutivo que se ven pues presionados sobre todo por un poder judicial extremadamente delincuencial, extremadamente. Todos los días estamos ante hechos de corrupción absoluto en todas partes del país y por otro lado también en nosotros vemos en cada instante de nuestro recorrido por las calles que realmente hay gente que está engañando a otra como si fuera natural. Se está constituyendo en una cosa casi natural el engaño. Fíjense, eh, terminan de hacer alguna obra que ha costado, digamos,
un montón de recursos para el país que le hace falta para otras cosas. Y sin embargo, en nuestras propias narices están haciendo de que por la corrupción hacen de alguna manera eh, con materiales realmente eh, inadecuados. Por otro lado, también tenemos una facilidad para engañar a la gente y la misma gente en forma ya privada, es decir, inclusive en, en la vida cotidiana, engañamos a quienes, el que puede engañar es el vivo y el que es engañado es el tonto. Y así estamos. Estamos entre ese tipo de cosas y por lo tanto, ¿por qué? Porque nadie se preocupa de reclamar nada. Por eso les digo, es una sociedad poco realmente, es totalmente tolerante y poco exigente. Probablemente tengamos una de las concepciones muy pobres de nosotros mismos, por eso es así. Cuando los proyectos están muy claramente definidos el momento en que se quiere hacer, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que aún antes de que el proyecto se pueda aprobar por por las instancias correspondientes, ya está prevista el engaño. Si no, nótese lo que está ocurriendo en muchos lugares de nuestro país, en Cochabamba, en Santa Cruz, aquí en La Paz, sobre todo en el eje, porque es donde realmente se recoge la información. Ya me imagino lo que estará ocurriendo en los departamentos que están olvidados por el Estado, como es Pando, como es Beni. Realmente estamos yendo a estamos yendo realmente a circular por un pretil de un precipicio, porque es cuestión de que nos sople algo más fuerte para caer al precipicio y terminar con las cosas. Estamos en una situación así. Eh, esta cosa es posible porque realmente los que estamos encargados de hacer cumplir las cosas no estamos haciendo nada por lo menos para dar advertencias correspondientes a los medios sobre todo, pero hasta los medios de comunicación ocultan todo, ¿no? Em, yo tengo información y soy testigo de muchas cosas que algunos colegas nuestros, sobre todo docentes, em, han tratado realmente de dar a conocer las cosas que ocurren en nuestro país en la infraestructura. Si no, pregúntenle ustedes al ingeniero eh, perdón, Antonio Treviño, ¿qué ha pasado con el asunto del PIRMIS, de ese parque nacional, de donde están pretendiendo realmente de abrir pues, los proyectos de carreteras y los proyectos de represas que tienen que hacerse allá? Bien, eh, cuando esto aparece como una noticia de que el financiador más óptimo que tenía el gobierno el anterior gobierno era el Brasil. Y bueno, pues hay una serie de empresas que después de un tiempo se han dado a conocer como los que han aprobado, han hecho aprobar sus proyectos que ellos mismos financian, tanto en el mundo entero como es, bueno, en América Latina, en el Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en varios partes lugares, de cómo realmente han estado llevando adelante sus fechorías. Y bueno, pues el ingeniero Treviño es uno
colegas que tenemos mucho más entendidos en el problema del impacto ambiental. Él es profesor nuestro, ¿no? Pero de materias que no tienen nada que ver con el medio ambiente. Sin embargo, él eh, es el que más trabaja con los proyectos, sobre todo en combinación con consorcios que hacemos con extranjeros, de cómo realmente quieren torcer las cosas. Y claro, el momento en que se va a aprobar un proyecto de carretero o un proyecto de infraestructura, normalmente tiene que presentar una ficha ambiental. ¿Qué es esa ficha ambiental? Es de acuerdo a lo que está previsto, es de que tiene que demostrarse de que no va a haber impacto ambiental, pero no solo directo, sino también inducido. Y entonces cuando estaba para hacerse la carretera por medio del PIBNIS, el ingeniero Treviño fue contratado por el mismo Ministerio de Medio Ambiente para que pudiera él elaborar un estudio acerca de la pertinencia o no de que la carretera que va a vincular Beni con Cochabamba iba a pasar por el medio del corazón mismo del parque Tignis, va a decir del Isidoro Securé, que ese es un parque que es realmente de interés de la humanidad porque es un reservorio, es el lugar donde realmente se realimenta la gran parte, digamos, de la Amazonía en la parte boliviana y parte brasilera también, eh, de tener realmente control sobre todo de los energéticos que se quieren producir y cosas así. Pero más allá de eso, de la biodiversidad, ustedes saben bien que en este momento en el mundo entero ya hay muchas especies, sobre todo de animales, que están ya prácticamente se han extinguido porque su hábitat ha sido invadido por proyectos de todo tipo. Y bueno, pues haciendo represas, pensando en que las represas van a traer energía eh, eléctrica, también producen eh, quizá la apertura así de, como decimos, de carreteras para llevar eh, cierto grado de economía a las regiones que se ven, que transitan por ahí. ¿Con qué efectos? En realidad los efectos que nunca lo han mencionado y además no lo habrán hecho, es de que no han hecho el impacto inducido. ¿Cuánto afectaría una carretera que pase por el medio del parque de, de Isidoro Secure? Bueno, una vez que él ha hecho un análisis, ha hecho su estudio, ha entregado este informe al que era viceministro de Medio Ambiente, el primer gobierno del señor Morales, eh, dando cuenta de lo siguiente. Primero, que el parque que está ahí en la parte central misma de del Beni y que va parte de también Toca La Paz, es un parque que todos los días llueve. Vale decir que es un lugar donde permanentemente hay carga pluviométrica. ¿Y por qué había sido eso? De acuerdo a lo que se ha determinado, es de que realmente la lluvia que se produce en ese lugar es la que está alimentando realmente la parte de la Amazonía en el norte de Santa Cruz y parte del Beni y una parte del norte de La Paz. Y uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Acaso hay pasa río o qué? No, lo que ocurre es esto, que cuando llueve,
la naturaleza de los árboles que existen ahí y todo lo que es realmente la parte, sobre todo botánica que existe ahí, eh, detiene el agua para que para que no escurra hacia la parte sobre todo de la Amazonía. De manera que ese agua entra a unos reservorios que existe bajo la tierra, ¿no? Es decir, ustedes saben bien que en todo lugar hay una napa freática que está a distintas profundidades y en ese lugar están bastante más hacia la superficie, porque recepciona el agua y lo mete a un acueducto natural. Va a decir, entra como si hubiera un río interno allá, que es el que baja a la parte sobre todo mirando un poco la geografía, hacia Chiquitos y toda la parte de Santa Cruz, y va un poco hacia el lado del Beni también. Y otra parte viene para Cochabamba y toca algo La Paz. Y como todos los días ocurre eso, entonces la humedad es muy grande. Y es la causa de que realmente en esa parte el Amazonas es muy vivo. Si por algún motivo existe algunas la existencia de animales, aves y todo aquello, se debe fundamentalmente a la presencia misma de la naturaleza, sobre todo de las plantas. Pero si el agua que necesitan las plantas para poder eh, seguir dando, digamos, el beneficio a la humanidad así, va a empezar a secarse porque, ¿qué ocurriría? ¿Saben qué? No solo es el problema del ancho de la carretera que va a circular, sino que por lo menos para que la selva no ingrese a la carretera y no obstruya, porque hay invasión realmente de las plantas cuando ocurre una cosa así. Necesariamente tienen que limpiar unos 100 metros hacia un hacia la izquierda o hacia la derecha del río o de la carretera. Y por lo tanto es una superficie bastante grande que ya no tendría hierba ni árboles ni nada, porque habría que tumbar precisamente para resguardar un poco la verdadera carretera. Y entonces dejaría de ingresar el agua hacia abajo y entonces los acueductos que están bajo la tierra que alimentan sobre todo las tierras del norte de Santa Cruz y parte del llano, dejarían de tener. Entonces se iría secando un poco a poco, de manera que el, el impacto inducido es terrible. Y por otro lado, también en ese lugar las comunidades que viven todavía ahí son hasta cierto punto todavía tienen resguardo, sobre todo no creen en el Estado, son sociedades que eh, no, no, no responden en realidad a las leyes del Estado porque ellos son nómadas. Vale decir que están ellos en un punto donde ellos creen, de acuerdo a sus creencias, que están buscando la Loma Santa, como dice. La Loma Santa que de la parte que corresponde al Amazonas significa un lugar donde realmente es importante, es como decir en los cristianos serían las iglesias, digamos. En la naturaleza también en esa Loma Santa es así. Y por lo tanto es lo que normalmente tendríamos el problema de que esas comunidades por eso se han opuesto realmente a que pase la carretera. ¿Por qué no pueden hacer la carretera bordeando el parque? ¿Por qué siempre tienen que hacerlo pasando por el corazón del parque? Es nada más y nada menos que lo que están buscando es desboscar lo que está ocurriendo ahora con los incendios en Santa Cruz, porque la Chiquitanía está siendo desboscada quemando los árboles. No por carreteras ni por intervención humana propiamente, sino queman.
Y bueno, pues tarda por lo menos entre 3 a 5 años en renacer la naturaleza ya. Mientras tanto, ¿eso qué va a hacer? Se va a morir todo. Es decir, todo lo que hay de especies, insectos, los insectos que viven sobre todo bajo la tierra, que son los que remueven realmente el, el suelo en esas partes, para que se pueda nutrir, además, para que se renueve el nutriente, desaparecería. Desaparecerían los hábitats correspondientes de las aves, porque las aves cuando ven que está ya incidiendo otra especie animal, como es la del hombre, migran y se van a ir hacia otro lado. Es posible que se vayan hacia el lado del Madidi y después del Madrid probablemente se vayan hacia el norte del Perú o del Brasil. Van a migrar y entonces perdemos nosotros la biodiversidad, que es muy, muy grave, ¿no? Sería realmente eh, un desastre natural muy grave. ¿Y qué ha pasado? Cuando presenta esto, le explica bien en el Ministerio de Medio Ambiente, el ingeniero Treviño, y bueno, le dicen que van a presentar en el gabinete las causas por las que se opondrían también a la construcción de una carretera. No ha terminado de hacer eso, se reúnen el Evo Morales reúne a su gente para que puedan escucharla. Y lo único que hacen es eh, al ministro de Medio Ambiente lo cambian y al viceministro que también estaba a favor de que no ocurra una carretera, en la tarde lo hacen renunciar. Y bueno, pues después cuando el ingeniero Treviña quiere hablar a través de los medios de comunicación para explicar por qué está haciendo así, le niegan, los mismos medios de comunicación le niegan lugares porque les dicen, esto no se trata de un problema técnico de ingeniería, este es un problema político. ¿Qué tiene que ver usted aquí? En el mismo canal universitario, no le dan cobertura. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es que la gente esté ignorando estas cosas. Y así ha pasado. Más bien que hay mucha gente que, ONGs y gente extranjera que visita ese parque, han logrado realmente hablar con los indígenas que están revueltos y dijeron, bueno, que realmente defiendan su propio hábitat. Y por eso también han hecho una marcha los indígenas del Beni, han hecho la marcha por la vida y han llegado aquí para explicar y no les han querido recibir. Más bien los han expulsado y los han tratado inclusive de lo peor. Esto es lo que ocurre cuando realmente la gente empieza a tomar conciencia, ¿no? Y creo que eso es un deber de ciudadano, de cuidar realmente nuestro hábitat, porque no se trata de defender a uno o dañar a otro, sino se trata realmente de mantener el territorio de alguna manera porque si esto ocurre, va a afectar al altiplano. Cuando uno no cree que mm, tendría sus efectos, va a tener sus efectos. El impacto inducido es terrible, porque la desaparición de especies allá ha de ser que también en la parte que corresponde a la parte alta de la zona de La Paz, también va a haber pues cambios fundamentales en la naturaleza. Si hay cambios en la naturaleza, también todo el hábitat mismo se va a mm, destrozar. Y bueno, pues como ven ustedes, nada raro que después de que eh, vuelva a haber otra, porque si en el Brasil sale nuevamente ese señor
presidente Lula da Silva va a querer volver a hacer la carretera porque él es el que ha empujado ese proyecto, porque le interesa. Y no se olviden que su empresa, que es OAS, es la que financia carreteras en Bolivia y sin embargo las carreteras que han estado bajo su orden, no solo de CAMSE, que son los chinos, sino también de esa parte que corresponde a esta empresa. Y ya después de unos años, esas carreteras que han hecho no sirven. Han perdido mucho de lo que eran, lo que debían haber estado en doble vías y cosas así. O sea que realmente tenemos algo que se oculta. Ustedes han visto que hoy día esos, los que trabajan en lo que era anteriormente el Servicio Nacional de Caminos, que ahora se llama ABC, creó una empresa, eh, que es la institución sobre todo del Estado que adjudica carreteras, adjudica todo. Hace poco en Santa Cruz los han tenido que detener a un montón de gente que está ahí. ¿Por qué? Porque estaban realmente eh, favoreciendo a los chinos, que finalmente los mismos chinos les interesa ganar plata financiando. Ellos mismos se financian. O sea, realmente es todo una desastre. Y seguimos con eso. Y si eso ocurre, nada raro que van a volver a despertar con el proyecto de la carretera por el medio de Tignes. Y eso sería el colmo. También están con eh, los extranjeros están con los ojos vista para poder hacer el proyecto de Odala, las represas correspondientes en el norte de La Paz, que de hecho La Paz claro, se beneficiaría con una inversión, pero se perjudicaría absolutamente porque toda la biodiversidad estaría en riesgo en La Paz y eso no conviene, ¿no? Ahora, nos dicen que los extranjeros quieren, que por eso quieren formar parques de reserva natural y cosas, es porque a ellos les interesa mantenerla tal como está por beneficiarse también. Y no es así. Yo creo que es un poco el problema de la conciencia misma de que Bolivia está aportando al mundo con aire, aportando con biodiversidad, que esa es una riqueza que más adelante va a tener sus propios ingresos, porque realmente eso es lo que trae un proyecto que esté bien elaborado para que se pueda hacer mejores cosas en esa zona. Y bueno, pues cosas como esas puede existir, ¿no? Lamentablemente nosotros estamos perdiendo prácticamente gran parte de nuestra naturaleza. Ya sabemos que el asunto del litio en Potosí, que es un engaño lo que han hecho, es decir, el litio han querido hacer una empresa nacional de eso, pero saben que realmente ahora que ya sabemos, en realidad no han invertido nada y no hay tal eh, adelanto de aquello. Y lo único que han hecho es, quieren entregar y que parece que sí están, los potosinos están eh, alertas porque es posible que entreguen a una empresa extranjera todo lo que es el salario de Uyuni, de manera que después el litio va a ser explotado sin dejarle un solo centavo a Potosí. 80 años es lo que quiere entregar el gobierno a esta empresa que son de chinos. 80 años de que no van a tributar en absoluto un solo centavo a Bolivia. ¿Ustedes creen que el litio no se va a agotar mientras eso ocurra? Ya lo están haciendo con el oro que tenemos en La Paz. Realmente el oro ya de La Paz ya directamente está haciéndose, como se dice, humo. Ya no tenemos oro. La Paz, su mejor
Bueno, continuaremos. Bien, esta parte de- ya lo hemos visto en la planificación, los niveles de planificación. Una es de la parte sobre todo estratégica, que es la planificación de donde surgen realmente las necesidades, de las decisiones de los niveles superiores. Luego la planificación táctica está en la parte especializada de la organización. El Estado es una organización de todas maneras y por lo tanto la planificación táctica depende de su especialidad del proyecto. Si el proyecto es de educación, tenemos Ministerio de Educación para hacer aquello. Si es el Ministerio de Salud, es un proyecto de salud, entonces tenemos el Ministerio de Salud. Si es un proyecto de infraestructura, tenemos también el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, así tenemos todo el Estado bien mm, trabajado para que podamos hacer la planificación primero estratégica, luego se deriva a una planificación táctica y de esta sale realmente la planificación operacional, que es finalmente el proyecto, los proyectos que se plasma, todo lo que va a solucionar algunos eh, productos, bienes o servicios que se requieren en varios lugares. Entonces, de esa manera se ha ido trabajando con la planificación. Los tres tipos de planificación, tanto estratégica, táctica y operacional, es la que se lleva a cargo en el Estado. Ahora, en la parte privada, porque hay también actividad privada como son los industriales y toda la gente que hace su inversión eh, correspondiente para desarrollar no solo para su bienestar familiar, sino también para dar servicios o proporcionar aquello que el Estado no cubre. Por ejemplo, la educación no está cubierta completamente por el Estado y por lo tanto por eso existen universidades privadas, colegios privados, lo mismo en la salud, ¿no? Tenemos hospitales, tenemos una serie de instituciones que el Estado ha creado para la salud. Sin embargo, como el, es tan pequeños las cosas que hacemos, entonces existen eh, clínicas y otros ambientes privados donde se hace también, sobre todo la atención de la salud de carácter privado. Pero este es el problema, que en realidad para el caso de la salud debería ser obligación del Estado cubrir en forma absoluta. Bien, el gobierno anterior realmente tenía la intención de crear realmente y creó, ¿no? La institución donde debía encargarse de la salud de carácter universal. Pero la pandemia les ha agarrado realmente en curva porque no habían construido ni hospitales ni siquiera de primer orden, mucho menos las de cuarto nivel, que son las que hubieran facilitado un poco el tratamiento de esta enfermedad, de este problema de la pandemia. Tenemos muy pocos hospitales de tercer nivel, que son los que están mantenidos sobre todo por la cooperación internacional, por Japón, por Francia, eh, por Italia y a otras naciones europeas que se preocupan un poco para que podamos, nosotros tenemos el hospital holandés, por ejemplo, tenemos un hospital también en Cochabamba, que son los mejores hospitales para poder realmente hacer tratamientos médicos del corazón. Bueno, pero todo ese tipo de cosas no se ha hecho nada. Lo único que han hecho es canchitas de fútbol indicando de que realmente el deporte es salud, dice, ¿no? De esa manera creo que habían hecho más de 1.500 canchas de pasto, sobre todo artificial, y sin embargo de todo lo que han construido hoy día ya no se utiliza porque están destrozadas. Y es más, de acuerdo a lo que ya se ha explicado, estas canchas que son con pasto sintético son los causantes de los efectos que ha tenido mucha gente en los miembros inferiores.
va a decir, tienen problemas de la rótula, tienen problemas en las articulaciones de las piernas y por lo tanto eso es porque realmente el esfuerzo que se hace para jugar en este tipo de cosas es distinta al que se hace con el chi propiamente. Entonces, todo eso, en vez de hacer hospitales, se han puesto canchas porque decían que las canchas dan salud, ¿no? Y eso es una gran mentira. Deben dar salud cuando todo esté ya cubierto, ¿no? Pero bueno, así nomás es. Bien, pero ahora, ¿qué va a pasar con el asunto de la planificación? En este momento, todo lo que tenemos eh, en Bolivia se trabaja a través de más del método del CPM, del carácter determinístico. Pese que nosotros tenemos mucho que hacer con el PERT, porque gran parte de nuestras obras que están entregadas a manos extranjeras es porque realmente las empresas bolivianas de construcción son de tamaño muy pequeño. No podemos cubrir realmente con las inversiones que han hecho los empresarios de las empresas constructoras, no podemos cubrir realmente las obras de gran magnitud y por lo tanto todo lo entregan a los extranjeros o todo lo dan financiado por los extranjeros porque La Paz o Bolivia entera no tiene pues recursos de ahorro interno. Ese es el problema y ¿qué está ocurriendo con todo eso? Que no les interesa realmente estar en una situación donde a estos extranjeros donde realmente se pueda servir adecuadamente a la población. Y por eso que digo que nos ha pescado en curva, porque ningún hospital ha podido cubrir siquiera el 10% de todos los enfermos que hemos lamentablemente tenido con el asunto de la pandemia. Bueno, con el PERP lo que podemos hacer es realmente, como no tenemos experiencias constructivas en muchas de esas cosas, tenemos que usar el PERP porque es precisamente una técnica para usar la probabilidad y sobre todo para el control mismo del, de poder cumplir con las tres características del proyecto: costo, plazo y además calidad. Entonces, esa es la parte que el PER puede corregirnos, sobre todo en la parte de costo y de plazo. La calidad se puede cubrir solo cuando uno hace las especificaciones técnicas a partir de los intereses de la población, no a partir del que invierte, porque el que invierte puede poner material de calidades que vienen de esos países, aquellos que no pueden colocar en sus países, nos vienen a dar a nosotros como parte del préstamo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aceptando la peor calidad como es la calidad de los productos chinos, ¿no? Bien, ¿dónde está la diferencia entre el CPM y el PER? Está en la estimación de las duraciones de las actividades. Está sometida sobre todo a una estadística especial, que es mirar ya no la actividad misma, sino el ambiente donde se va a desarrollar la actividad correspondiente del proyecto. Ese entorno tiene mucho que ver, evidentemente, con el tiempo, tiene que verse también con los efectos naturales y tiene que verse también un poco por la existencia de recursos de primera calidad. Al no existir, entonces, tenemos que aceptar nomás que llegue a Bolivia materiales de segunda. Primero por los costos, son mucho más baratos, pero como ya sabemos, el dicho popular es muy inteligente cuando te dice lo barato cuesta caro. La verdad es que cuando tú haces con mala material, vas a tener que renovar inmediatamente casi terminado. Y cada vez hay que estar haciendo gastos de mantenimiento y por lo tanto eso encarece mucho las obras. Lo mismo ocurre con la construcción ahora ya entre privados de los
ha habido existe todavía la burbuja constructiva en todo el país. En todo el país se hacen edificios y se hacen edificios de departamentos para vivienda. Y sin embargo, cada vez estos departamentos dejan de tener pues material de primera y se hacen con material de segunda y después de usar unos 2 o 3 años es necesario reponer las cosas de la instalación sanitaria, de la instalación eléctrica y hasta la instalación sobre todo de los medios de comunicación. Entonces tenemos esos problemas de calidad absoluta, pero por lo menos con el PER se puede realmente resolver el problema del, del plazo. Porque todos los proyectos que hace el Estado o los proyectos que se encargan entre privados, el mandante, que es el que necesita las cosas, realmente queda decepcionado. Y, y eso es porque tampoco exige nada. Y por lo tanto, ahí se aprovechan realmente, porque la ignorancia es así, se aprovecha el pícaro. Y de esa manera estamos lamentablemente con una instancia de no saber qué hacer. Ahora, una parte de esta probablemente sea un poco la culpa de los propios ingenieros. Lamentablemente los ingenieros no planifican. ¿Se los planifican quiénes? Los abogados planifican los prestamistas o los financiadores y planifica gente que no tiene ni siquiera idea de lo que es la propia obra, ¿no? Un poco más es como decir que vamos a contratar médicos eh, para atender un hospital o para atender, y vamos a contratar enfermeros en vez de médicos, como ha ocurrido con Cuba, ¿no? Nos han enviado puro enfermero antes que médicos. Y sin embargo han cobrado como médicos porque se han llevado la plata a Cuba. Y bueno, ahí está. En Brasil han votado más de 10.000 médicos cubanos. Disque médicos, no eran nada más que enfermeros. Eso en su debido momento. Acá realmente también había mucha gente que estaba sobre el área rural cubriendo aquello. ¿Y por qué? Porque no había médicos y lamentablemente los médicos no quieren ir a trabajar al campo. Antes había los médicos recién egresados de la Facultad de Medicina tenían que hacer su año de provincia. Quiere decir que durante un año, después de haberse titulado, deberían estar sirviendo en alguna provincia que existía en las poblaciones. Y después del año recién pueden venir a hacer ya sea su hospital o su clínica o trabajar en algún lugar donde puedan ejercer la profesión. Pero previamente necesitaban tener el año de provincia, como dice. Hoy día, muchos de estos médicos estudiantes, es decir, ya titulados en realidad, eh, pagan para no ir o sea, depositan un dinero para que no hagan el año correspondiente. Y eso es eh, evitar realmente el ingreso de mano especializada a los lugares donde hace falta, ¿no? Por eso también en el área rural no creen pues en los medios bolivianos porque, claro, es gente sin experiencia que tenían que hacer años de provincia y ninguno médico de experiencia quería ir a dirigir a esa gente. Ese es el problema. Bueno, vamos a aplicar esto al grafo del muro de carretera, que es el que hemos hecho con el método determinístico, pero lo vamos a hacer ahora con el método del PERT. Para esto hemos formado lo que se llama la duración optimista, la duración normal o frecuente y la duración pesimista. ¿Qué significa la duración óptima? Es la estimación que se hace cuando el ambiente en el que se va a desarrollar la actividad se encuentra en condiciones óptimas. Por eso se llama la duración óptima. Quiere decir que, bueno, siempre tiene
una duración un poco menor que la duración frecuente. Como ven, a mí es localización frecuentemente 5, 4 para esto. Y en algunos casos, como en este, el encofrado, aquí 6 y aquí va a ser 4 y así, siempre son menores. Pero la duración pesimista es cuando el medio en que se va a desarrollar está perjudicado. Es decir, tiene condiciones que no son las más apropiadas para la actividad, sin embargo, se produce, pero siempre y cuando la actividad se pueda desarrollar. Entonces se estima las duraciones, normalmente son el doble o el triple de la duración normal. Bueno, eso ya es un poco eh, a riesgo, sin embargo, esto se hace un estudio correspondiente estadístico. Con la estadística se puede formar estas tres estimaciones. Y luego se aplica esta relación matemática que nos dice la duración de la actividad va a ser una vez la estimación óptima, 4 veces la duración normal y una vez la duración pesimista o de ambiente pesimista dividido entre 6. Es una especie de semipromedio. Y con esa duración se trabaja. Bueno, una vez que se ha hecho, se hace el mismo grafo que el CPM, porque es la misma técnica, la red matemática, y se hace los recorridos tanto de cálculo de los eventos y también de las actividades. Esto ya está hecho y por lo tanto, en forma normal, la duración de este proyecto del ejemplo era de 23 días, ahora es 25.3 días de proyecto. Y ha aparecido otra ruta más, ¿no? En realidad había siempre una ruta distinta. Bueno, una vez que se ha hecho eso, se hace la programación de actividades igual, ¿no? Es como el método determinístico, igual del CP. Pero una vez que está hecho esto, esta es la idea de que realmente aquí, como ven ustedes en eh, aquí ya las actividades están con decimales. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, ¿no? En cambio, en el método determinístico se hace por unidades enteras de la jornada laboral. Bueno, así se va trabajando todo aquello, se hace el diagrama de Gantt correspondiente y aquí está la diferencia con el método de CP. Se hace un análisis de sensibilidad en el PERT. En el otro no se puede porque no existe la posibilidad de usar estadísticamente esto. Aun cuando se dice que la duración normal es de carácter no estadístico, la frecuencia, ¿no? La frecuencia es lo que permanentemente ocurre, es lo que más frecuentemente ocurre, la duración normal. Pero la duración óptima y la duración pésima es realmente debido sobre todo a la experiencia de, de manejo, sobre todo del medio ambiente de las actividades. Bien, ¿qué se hace? La duración se calcula, como hemos visto, que es con esta expresión, que es un semipromedio, y estos son los valores que se va a llevar a la red. Pero además se va a calcular la desviación típica, o lo que se llama la varianza, ¿no? Más que la varianza, sino la desviación estándar. R es igual a la duración pésima menos la duración óptima dividido entre 6. Esta es de carácter empírico, no ha salido, digamos, matemáticamente. Esto lo han hecho por las experiencias de trabajo desde que se ha creado el PERT. Con esta expresión nos hemos quedado durante todo este tiempo trabajando con aquello. Es decir, esto es origen digamos, de la oportunidad que da realmente la frecuencia. Bueno, esta es la desviación, bueno, la varianza en realidad es la desviación típica, ¿no? Y la verdadera varianza es la raíz, es el cuadrado de Rho, ¿no?
este valor que es la desviación estándar. Se calcula eso y luego se pasa a formar esta tabla, que es la que importa mucho. Cada evento, ya no la actividad, cada evento de la red, los óvalos, que están numerados así, tienen una trayectoria mayor en duración, que esa es, digamos, la ruta crítica, ¿no? No solo la ruta crítica, sino los valores que dan, sobre todo al hacer el recorrido de la izquierda a la derecha, ¿no? Aquí están las trayectorias correspondientes de cada evento y sus duraciones que se está dando es lo que se llama el promedio correspondiente. Esta es la esperanza matemática, que en realidad es lo que se ha estimado. Y luego se va sumando, sobre todo en la trayectoria, los valores correspondientes, ¿no? ¿De qué? De las varianzas que están en esta tabla. Una vez que se tiene eso, tengo la sumatoria de varianzas y se calcula la desviación típica del proyecto, ya no de la actividad, que es la raíz cuadrada de esta varianza. Por eso es elevado a un medio. Aquí no había espacio para poner un medio aquí arriba, ¿no? Ustedes saben que la raíz cuadrada es la potencia de un medio correspondiente. Si fuera raíz cúbica sería un tercio, ¿no? Entonces, estos valores de ρ son de cada momento, cada evento. Ahora, la red se vuelve a repetir acá, pero introduciendo este valor que es la esperanza matemática, que es la duración, y su desviación, la varianza correspondiente, que es la distribución de la actividad, la desviación estándar. Con esto se trabaja, finalmente igual se hace la sumatoria siempre de izquierda a derecha, se hace la ruta más larga y también se hace la ruta más corta. De todas maneras, aquí da como para el ejercicio de estos 23, 25 días con con 3 décimas, ¿no?, de proyecto. Ahora, esto va a dar lugar a este escenario de la sensibilidad. ¿Para qué sirve esto? Es para lograr conocer cuál sería la duración, sobre todo en los escenarios que enseguida vamos a crear. Normalmente usamos la campana de Gauss, o sea, la curva de distribución de probabilidades de Gauss, que es la curva normal de probabilidades, con un valor que es un valor U, este no es mu. Este mu es realmente, este es el griego mu y este es la U. El mu es la esperanza matemática, va a decir, es el promedio de lo que vemos en cada evento. Entonces, X va a ser un valor cualquiera respecto a su menos el promedio correspondiente del proyecto y dividido entre su desviación típica. Ese es un valor que nos va a permitir a nosotros entrar a una tabla de la curva normal de probabilidades. Y este valor, el valor medio, que es el mu, y X es el valor del cual yo quiero saber qué va a ocurrir con, sobre todo, la probabilidad sobre todo la probabilidad de cumplimiento y el riesgo correspondiente. Enseguida vamos a ver qué relación hay entre la probabilidad y el riesgo. Bien, una vez que está dada eso, vamos a utilizar la campana de Gauss en la curva normal, que enseguida les voy a mostrar la figura que estadísticamente han debido ver ustedes y que vamos a volver a este punto un poco más atrás. Esta es la razón. Es decir, que cada vez que yo trabajo, tengo la probabilidad de cumplimiento más la probabilidad del riesgo
realmente es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que este es un área, la campana de Gauss es un área unitaria. Es esta. Esta es la distribución de probabilidades de Gauss. Tiene esta forma de campana. Por eso también se llama la curva de campana o curva normal de probabilidades. Todo el área de esto es 1. Cuando el área entera está hecha, está aquí la certeza. Y cuando estoy al lado izquierdo, aquí está realmente el riesgo absoluto, ¿no? En cambio, aquí está la certeza de cumplimiento y aquí está la certeza del riesgo total. Ahora, siempre la probabilidad del proyecto que estamos trabajando, la duración tiene una probabilidad de 0,5. Por eso, ¿qué quiere decir? Que en este ala de la campana de Gauss está 0,5 porque el área es unitaria, más este 0,5 es 1. Ahora, ¿cómo está esta campana extendida? Porque también hay formas de campana, ¿no? A veces más larga, es decir, quizás sea menos extendida el ala y más alta. Entonces es la kurtosis. Ustedes en estadística han debido ver. Bien, dice que aquí en la curva normal, esta es la probabilidad de cumplimiento e incumplimiento equilibrado, de 0,5. Todo proyecto tiene al arrancar 0,5 de probabilidad, o sea, 50% de cumplirse. Pero a medida que voy disminuyendo con la desviación típica hacia la izquierda, voy perdiendo esta parte del área. Y por lo tanto, hay probabilidad de cumplimiento cada vez menor, ¿no? Si es 50% acá, aquí va a ser más o menos un 60%, perdón, de cumplimiento va a ser menor, ¿no? Va a ser 0,45, 0,30, etc. Y a 4 veces la desviación típica está realmente el riesgo absoluto. Y a 4 veces a la derecha está la certeza. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que trabajar. Esta parte la vamos a hacer mirando un poco los escenarios. Bien, esta es la tabla que vamos a trabajar con los escenarios. La sensibilidad tiene, por lo tanto, un análisis de sensibilidad para poder realmente saber qué probabilidades tengo de que realmente pueda cumplir o incumplir. Y eso me da a través de la distribución de probabilidades de los eventos. Es la de la tablita, ¿no? Que ya está hecho. Bien, pero ¿cómo se hace con el ingreso a la tabla de valores de la campana de Gauss? Los valores correspondientes. Hay que calcular este valor U', U mayúscula prima, que es igual a la duración que yo espero tener, que puede ser más, por ejemplo, es 25 en este momento la probabilidad de cumplimiento del 0,5. En la red ha dado ese 25,3, ¿no ves? Pero ¿qué tal si yo digo, sí, qué tal, cuál es la probabilidad de cumplimiento si yo tardo más? Si en vez de ser 25 puedo tardar 28 días, digamos. Entonces aquí pongo 28 y este es el promedio que es 25. Y eso dividido entre la desviación típica del proyecto. Todo esto se puede calcular sin ningún problema. Entonces, para el ejercicio vamos a ver las dos alternativas que son la A y la B, que son los escenarios. Esos escenarios dice así: cuando se requiere conocer la probabilidad de cumplimiento para una duración de proyecto donde X, va a decir el tiempo que yo sugiero, que es mayor a la duración de la finalización del evento final del proyecto, ¿cuál es la probabilidad de cumplimiento? En la campana está. Y el otro escenario es que cuando quiero saber
¿qué probabilidad de cumplimiento hay cuando la duración X es menor que el promedio que se ha encontrado en la red? Y por lo tanto, solo calcular este valor. Ese valor U sirve para entrar a las tablas de la curva de Gauss. Por ejemplo, dice, para el escenario del inciso A, para decir cuando quiero un tiempo mayor al del promedio, le digo, en el proyecto del ejercicio de la cimentación, que hemos visto que está ahí arriba, se requiere saber cuál es la probabilidad de cumplimiento de finalización del proyecto para una duración igual a 28 días, sabiendo que el promedio es de 25.3 días. Y ya sabemos que para 25.3 días es 50% la probabilidad de cumplimiento. Su duración típica, 3.24. ¿De dónde sale eso? Sale de esta tabla que hemos visto, que enseguida vamos a volverla a ver. Ah, van a volver a entrar, por favor.
Bueno, vamos a continuar. Para terminar, estamos llenando un poco para entrar a la tabla. Bien. Bien, para el escenario en donde estamos previendo 28 días en vez de los 25.3, tenemos una desviación típica del proyecto de 324, que hacemos el cálculo de U', que es la que se va a entrar a la tabla 0,833. Es el valor que da el tiempo que quiero saber a 28 días para hacer, sabiendo que el promedio es de 25.3 y su desviación típica de 324. Haciendo estas operaciones aritméticas, el U es igual a 0,833, ¿no? De la tabla de valores positivos, porque es positivo el valor de U,
se ingresa a la tabla seleccionando la, la fila igual a el valor de la parte entera, porque siempre es unitaria. Entonces 0 y un solo decimal, 0,8. Es decir, lo que voy a hacer es voy a entrar a la fila de la tabla donde está el valor entero 0,8. Y con el segundo decimal, vale decir, con el 3, voy a entrar sobre todo a la parte que para completar, que está en las, sobre todo está en las pads correspondientes de la columna correspondiente al segundo decimal. Va a decir, con 0,8 entro a la fila y con este 3 entro a la columna. Y vamos a ver qué probabilidad hay de cumplimiento. Bien, entonces voy a ir a la tabla positiva. La tabla normalmente tiene dos partes. Una que es la tabla positiva, que es la que está acá. Estos son estos son los positivos, ¿no? Aquí están los valores subpositivos. Me ha dado 0,8, entonces 0,833. Estoy aquí más o menos, ¿no? 0,83. 0,8 está acá. Con la U prima, que es 0,8, que es con un decimal, entro acá. Y luego con el 3, entro acá, a la columna que está en el número 3, que sería 0,7967. Esa es la probabilidad de cumplimiento que que está señalada así. Vamos a ver, repito. Aquí está un poco la probabilidad correspondiente, ¿no? Ese, ese valor aquí está el valor de la varianza de 3,5, que es el error correspondiente del evento 8. El evento 8 es del final del proyecto, por lo tanto, el, el evento final siempre es la duración del proyecto, la probabilidad de cumplimiento del proyecto. Bien. ¿Dónde está esta parte? Aquí está. Habíamos calculado para el inciso A, que es para 28 días, que quiere decir que es mayor a 25 al promedio, con 3,24 de dispersión, 0,833. Entramos a la tabla positiva, ¿no? De manera que busco 0,8 en la primera y en la tercera columna voy a encontrar 79,67, que correspondiente porcentaje, porque este está en valor absoluto. En referencia al 100% sería 70, el punto decimal se recorre aquí, 79,67%. Para el escenario B, digo, si X fuera 22 días, bueno, hay que decir antes del promedio, 22 menos 25,3, 3,24. La diferencia de los tiempos es menos 3,3 sobre 3,24, el valor es negativo, menos 1,085185. Con el negativo entro al primero, al 1,0, y con el 8 voy a entrar a la columna. Entonces eso vamos a ver en la tabla. Esta es la tabla de los negativos. Entonces voy a entrar a 1 en el negativo 1. Vamos a ver. Aquí está el negativo 1 y estamos con el 8, creo que era, ¿no? Es esta la probabilidad.
Aquí está el 0,1. Estaríamos en 0,14. Ahora veremos, a ver. 0,108, ¿no? Entonces con eso entra -1, busco la columna 8. En la fila se encuentra el valor de 0,85995. La probabilidad entonces sería del 96% de incumplimiento. ¿Por qué? Porque esta ya realmente es más, es incumplimiento del 86%, casi el 100% que voy a incumplir, ¿no? Porque claro, como el tiempo es de 25, si reduzco 2 días, tendría 22,3 y una cosa así. Y la diferencia con esto me da 1,085. Eso me da una probabilidad de 0,85999, con lo que es prácticamente redondeando esto es 0,86% de incumplimiento. Eso quiere decir que como el incumplimiento es 86 al 100%, el 14% sería de cumplir. Quiere decir que para 2 días solo tengo oportunidad de cumplir con el 14%. Prácticamente no cumplo, ¿no? Entonces esto sirve para hacer los contratos correspondientes, porque aquí de lo que se trata es de buscar realmente cuál es realmente el valor que puedo cumplir o puedo incumplir. Según la estadística, según Pareto, la probabilidad de que yo pueda cumplir está más o menos en esta curva aquí, ¿no? Esta es la zona del incumplimiento. Claro, cuando es mayor tengo más posibilidad de cumplir porque el área es más grande, ¿no? Entonces no vale la pena mirar eso. Lo que vale la pena mirar es qué pasa si tengo un tiempo menor que el promedio, entonces estoy por acá. Entonces cada vez es más pequeño, más pequeño, más pequeño y la probabilidad de cumplimiento sería reducida. Y la de cumplimiento y la de cumplimiento sería la más grande, ¿no? Entonces eso sirve para darme cuenta que no es fácil realmente tomar en consideración la cantidad de si por algún motivo alguien me dice, tu proyecto, según tu red, va a durar, por decir, 55 días. ¿Qué tal si me lo haces más rápido? Le dice. ¿Cuánto más rápido? Quisiera que me lo hagas en 40 días nada más. Y bueno, pues el incumplimiento va a ser casi general. Por lo tanto, es ponerse la soga al cuello. Y por eso es necesario hacer las probabilidades antes de firmar el contrato. Esto no hacen. Y cuando el Estado te dice es lo siguiente, tú has calculado y has presentado tu proyecto en tu licitación, como la licitación, y te llaman y te dicen, usted tiene el precio más bajo, ¿no? Pero es un punto a favor, porque tener el precio más bajo ya es un punto a favor. Pero nos interesa de que no termine en el tiempo que usted dice. Yo quisiera que termines unos 10 días antes porque voy a necesitar las cosas. Entonces voy a mi proyecto y miro un poco la probabilidad de cumplir. Si me da la probabilidad de cumplimiento es más o menos un 50 o 45%, puedo aceptar, porque ese 5% lo puedo rescatar acelerando un poco una actividad cualquiera del proyecto. Y de esa manera yo tengo el trabajo. Pero si me dicen qué tal si puedes hacer en 35 días, veo la curva y me doy cuenta de que realmente la probabilidad del cumplimiento sería muy baja. Debe ser un 30%, 25%, y es ponerse el soga al cuello. Eso quiere decir que no voy a cumplir nunca y por lo tanto voy a perder porque ellos se van a quedar con el dinero de respaldo que tú dejas por la garantía. Entonces, ese es el problema.
no hay que ponerse la soga al cuello, no hay que aceptar las cosas que te dicen para nada más tener el trabajo a disminuir el tiempo de duración de tu proyecto. Más bien, ¿qué tal si tú le dices, más bien, ¿por qué no me da 10 días más de plazo? Entonces sí puedo cumplir. Ahí ya tienes más posibilidad de cumplir, ¿no? Entonces sirve para hacer, digamos, un poco el convenio correspondiente o cuando ya ha ocurrido, digamos, el proyecto y veo que tengo un atraso muy grande, entonces tengo que, de alguna manera, tratar de rescatar el tiempo que he perdido en el proyecto por algún motivo para entrar en plazo, porque me va a caer realmente el problema de la responsabilidad. Entonces, el PERT sirve para eso. Bueno, es todo lo que nos sirve. De todas maneras, este documento lo vamos a poner en, la, en el Classroom para que ustedes puedan analizar de todas maneras lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho la asistencia y no se olviden que el día 5 es nuestro examen, ¿no? Primer examen parcial que no va a entrar el PERT. Va a ser solo hasta lo que es la parte de planificación de proyectos por método determinístico. El día 5, miércoles 5, es nuestro examen parcial, el 5 de octubre, hasta el determinístico. Cuando ya hemos llevado la parte de PERT, sin embargo, es necesario que ustedes cimienten todas las cosas del conocimiento de esto, que este examen puede ser que para el recuperatorio va a ser. Bueno, muchas gracias, que les vaya bien, cuídense. Nos vemos el miércoles.